Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Hola a todos, sean bienvenidos a su podcast de Entre Hermanos. Estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad de tener este tiempo para compartir lo que el Señor está haciendo aquí a través de las personas de Río Grande. Y hoy tenemos la oportunidad, Billy, de tener un hermano, mentor, amigo y consejero, a nuestro hermano Joel Ruiz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Ruiz. Es un gusto poder estar aquí en el podcast que están lanzando. Me siento privilegiado por la oportunidad y bueno, listo para lo que quieran preguntar, conversar, aprender juntos. Así que, bueno, estoy casado, tengo 4 años ya de casado, tengo una pequeña bebé de 3 meses, recién nacida y ahí con los desvelos, pero nada da tanto gozo que mirar su sonrisa. Qué hermoso. Y ahí estar creciendo en esta área ahora de papá. Y bueno, listos para poder comenzar. Sí, entonces vemos esta transición que tienes como de pasar de estudiante, después de pasar esa transición también de ahora siendo staff y como padre de familia a la vez. Y la verdad me llena de mucho gozo y de mucha alegría poder conocer a Joel. Es más conocido aquí en el parte del seminario como el doctor del amor. Pero todo eso lo vamos a compartir, estas experiencias, cómo llegó a suceder. Todo eso lo vamos a compartir en el lapso de lo que va a dar el podcast. Entonces, dime, amigo, ¿cómo nos encontramos, Billy? Si tú quieres dar unas palabras. Ok. Rápidamente, Andy, nuestro host. Hoy yo estoy actuando como el co-host. Aquí estoy, quizás voy a estar detrás de la cámara, no sé. A veces quizás tomando unas fotos. Pero sí, con Joel, que realmente hoy en día es miembro de staff de nuestro seminario bíblico Río Grande. Pero cuando yo entré aquí por primera vez, estabas cumpliendo tu tiempo como alumno en el seminario, ¿no? Sí, 2017 yo gradué. Mayo 2017 yo terminé. ¿Cuándo llegaste aquí? Sí, enero 2017. Ok, un semestre compartimos juntos ahí en las canchas. Sí, ahí nos yo conocimos. recuerdo en la cancha de fútbol. Ahí nos conocimos un poquito más. En las canchas. Buenos recuerdos. Bien, entonces, Andy, voy a dejar a ti dirigir la conversación para que escuchemos el testimonio, su tiempo como preparación de Joel en el seminario y luego ahora de que Dios lo tiene aquí como profesor y también como miembro de staff en el seminario. Y si tengo una pregunta, sí voy a meterla. Okay, muchas gracias, Billy, y también a todas las personas que nos están escuchando de diferentes lugares. Sean bienvenidos a este lugar y recordando de que todo es para glorificar al Señor. Entonces, en esta oportunidad, nuestro profesor, Joel Ruiz, como personalmente le digo, quisiera conocerle de esta manera de cómo conoció al Señor. Tal vez tu familia, tus padres, tu iglesia o tal vez entre amigos. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Mis padres eran creyentes, asistían fielmente a la iglesia todos los domingos. Entonces, desde pequeño yo recuerdo que participaba en los programas de Navidad. Ahí hay algunas fotos donde estaba vestido de ovejita. Y así a veces iba avanzando de ovejita a ser José y de José a ser ángel. Y así en las pastorelas o esas obras que se hacen ahí en la iglesia en Navidad. Entonces, todo el tiempo estuve en un hogar cristiano, con padres creyentes. Sin embargo, eso generó en mí un sentido de religiosidad. Es decir, el Señor me rescata del fariseísmo. Yo era un fariseo, o sea, como el de la parábola de que cuenta Jesús, el fariseo y el publicano, donde el fariseo está orando y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como la otra persona, como otros. Y realmente ese era mi concepto de, yo no soy tan malo como los demás, no he tomado, no fumo, no he ingerido nada indebido, no voy a fiestas, tengo buenas notas. Entonces, en mi mente era como, wow, Dios debe estar súper contento conmigo. O sea, qué hijo se ha encontrado en la tierra, ¿no? Y ahora, el problema es que no era su hijo. El problema es que
estaba viviendo bajo el sistema religioso que había aprendido, ¿no? Sabía ir los domingos, aprenderme los textos, ganaba premios de memorización, pero no había entrado en una relación con Él. Entonces fue cuando Dios abre mis ojos y me dice, tú eres el fariseo, o sea, tú utilizas toda la iglesia, todo el sistema religioso, no para anunciar mi nombre, sino para verte bien tú, para que la gente piense bien de ti, ¿no? Los vecinos digan, ¡ay, qué bonito vecino! Entonces, realmente el fariseísmo era, o yo era mi propio Dios en toda esta historia. Y de ahí el Señor a los 15 años me rescata. En un campamento, estábamos en una fogata, y yo entiendo que soy pecador, que estoy caminando hacia el infierno, que a pesar de vivir bajo todo el sistema religioso, hacer las cosas que un cristiano hace, no era su hijo. Y entonces el Señor me toma a los 15 años y ahí entendí por primera vez, después de tanto tiempo de estar en la iglesia, que el Señor realmente había venido a perdonar mis pecados y que tenía un plan para su gloria y no para la mía. Sí, y una cosa muy importante que resaltaste es que desde muy pequeño naciste no era cristiano, pero a pesar de nacer no era cristiano, te diste cuenta de que tú mismo estabas contrapropiando de lo que es del Señor, ¿no? La salvación de lo que es del Señor. Y algo también que una nota que tomé es que eras como un fariseo. ¿Y puedes explicar tal vez a otras personas qué es un fariseo? Uh-huh. Sí, un fariseo es una persona que narra en la Escritura en el tiempo de Jesús, que básicamente utiliza todo lo religioso, todo lo que es cultos, oraciones, devocionales, todo lo que gira en torno a la iglesia para enaltecer su propio nombre y no el de Dios. Entonces, oran, dan limosna, ofrendan, asisten a la iglesia, pero para que la gente piense bien de ellos, más que por una relación con el Señor. Es como tener como las obras, tener como que me salvaría las obras, no el Señor me salva. Exacto, y tal vez es lo más peligroso, ¿no? Que son obras buenas, o sea, la iglesia a veces te las aplaude, los vecinos te las aplauden, o sea, el mundo te las aplaude porque no estás haciendo cosas catalogadas moralmente como malas, sino eres una buena persona ante los ojos del mundo, y tal vez eso es lo más peligroso, ¿no? O sea, ese sistema de buenas obras que está muy cerca de lo religioso. Sí, y también un punto de los cuales sería muy importante mencionar es cómo Dios cambió ese corazón de fariseo moderno a recordar que solo Cristo puede cambiar, puede moldear tu corazón a la imagen de Él y que Él puede gobernar en tu vida. Creo que es una de las partes muy importantes el reconocer que necesito de Salvador. Sí, bueno, ahí el fariseo moderno, me gusta la descripción que hiciste. ¿Cómo Dios lo cambió? Y realmente fue volver a la base sencilla del Evangelio. O sea, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces la primera cosa que yo tuve que saber es que estaba perdido sin el Señor. Nada de lo que yo hacía, aunque el mundo lo aplaudiera, aunque sacara buenas notas, nada de eso iba a quitar la ira de Dios sobre mí. Entonces el primer paso que el Señor abre mis ojos es decirme, tú estás mal, estás en bancarrota, estás siendo tu propio Dios, y ese es un problema que tenemos. Entonces, para mí ese fue el primer paso, donde entendí, yo soy mi propio Dios, yo vivo de las opiniones de las personas, de las opiniones buenas. Entonces, es ahí como Dios empieza a trabajar, y generalmente un espíritu de fariseo es un espíritu de juicio. Entonces, cuando Dios empieza a abrir mis ojos, me di cuenta que había gente que sí quería estar conmigo, pero había gente que no, porque no soportaba mis juicios, mis estándares a veces tan elevados y que ni yo mismo cumplía. Entonces, la segunda cosa que el Señor hace no solamente me muestra que tenemos un problema, sino que mi problema es más profundo. O sea, yo pensaba que lo iba a solucionar haciendo oración, devocional, todo siendo un buen niño, pero me dice, no, tu problema es mucho más profundo, tu problema está en el corazón, y nadie no puede hacer nada para cambiarlo. Sí, la verdad es que solo Dios puede cambiar nuestros corazones,
muchas de las personas que nacemos de un hogar cristiano, ya por nacer, o ir a la iglesia incluso, como decías, ¿no? También ganarse premios en la escuela dominical, memorizar versículos. Pensamos que realmente eso me lleva a conocer de una manera genuina al corazón. Y está bien, la verdad, a Dios, conocer a Dios de una manera genuina. Y está bien, la verdad, todo eso, porque conlleva a conocer más al Señor. Pero lo que quiere el Señor es nuestro corazón. ¿Qué está en nuestro corazón? Creo que revela nuestra intención de realmente necesitar al Señor. Sí, y a veces cuando uno nace en este hogar cristiano, con muchas cosas cuidadas de las cuales yo agradezco a mis padres porque hay muchas cosas que yo no tuve que experimentar y doy gracias a Dios por nacer en un hogar cristiano. Y al mismo tiempo, tal vez lo que hacía falta, la claridad es que es una relación con una persona, no es una relación con un sistema, o sea, con una religión, con algo que tú haces en un sistema en el cual tú te mueves. Dios me dijo, es una relación conmigo, no es una relación con lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, allí estaba la desconexión. O sea, yo veía que ser cristiano era hacer ciertas cosas y podía hacerlas sin relacionarme con Dios. Aunque pareciera un poco extraño, era como, y repito, la parábola del fariseo está clarísima. O sea, él estaba orando sin relacionarse con Dios. O sea, él pensaba que se relacionaba con Dios, pero no hay nada de relación ahí, ¿no? Daban limosnas, tocaban la trompeta, pensaban que se relacionaban con Dios, pero no, se estaban relacionando básicamente con la ofrenda. Entonces, es un problema mucho más profundo del cual el Señor a mí me rescata, ¿no? Doy gracias a Dios por mis padres que me guardaron, que me guiaron en todo este proceso y siempre hay unas buenas intenciones. La iglesia premia la memorización de los niños y está bien eso. Excelente. O sea, la idea no es como no hay que premiarlos, sino la idea es vamos a explicarles el evangelio, ¿no? O sea, que no es porque memorizan que están siendo salvados, sino que hay algo más profundo llamado pecado y eso es algo que yo tuve que entender, ¿no? Para no moverme bajo el radar, ¿no? Bajo el nuevo sistema como del fariseo moderno. Claro. Y también algo que también conocía en clases, que un fariseo en ese entonces como que sabía la hora en donde le tocaba la oración y lo que hacía primero es coger su talín, irse a lugares como un mercado, un lugar abierto, la sinagoga, fuera de la sinagoga, donde transitaba mucha gente y orar a gran voz para que todos lo escucharan. Y quisiera conocer al otro personaje, que también creo que es el más importante que resalta en la historia y que Cristo lo menciona. Entonces vemos como ese corazón constricto y humillado delante de Dios, en reconocer, como dice, Señor, soy un pecador. Y todo lo contrario de esa persona, no ofrenda, no diezmo, pero necesito conocer a ti. Y como tú, en ese tiempo, ya a los 15 años, creo, conociendo ya de Cristo, conociendo también, yo creo, de una manera, un conocimiento de quién era Cristo, el propósito de qué vino, pero es diferente como el de aceptarlo. ¿Cómo viste esa necesidad de que hoy yo no soy realmente lo que el Señor está en mi corazón? Sí, y justo es en esta historia de mi testimonio, yo me identifico mucho con esta parte, incluso a veces con Saulo, ¿no? Celoso de todo el sistema, haciendo las cosas bien, haciéndolo en sus esfuerzos. ¿Y cómo hace el cambio de ser un fariseo a un publicano, ¿no? Sí. Porque ese es lo que Dios quiere hacer, ¿no? O cómo termina el cambio de siendo Saulo a Pablo. Y es que fue un encuentro con él. O sea, el problema es que yo me estaba comparando con el estándar que mantenía la iglesia o que mantenía mi familia o que mantenían las normas de la comunidad. Pero el corazón contrito y humillado viene cuando uno empieza a contemplar a Dios. Entonces, el fariseo se compara con otros. El publicano se mira cara a cara con Dios y dice, yo necesito estar lejos. Entonces, es ahí donde realmente el Evangelio alumbra mi vida, donde dice, estás comparándote en el lugar equivocado. Y claro, cuando uno es fariseo, se compara siempre y sale ganando. Porque es fariseo, o sea, no puede perder una, ¿no? Sí. Y si pierde una, se esfuerza más para ganar la que sigue. Pero cuando uno encuentra al Señor, es decir, el publicano dice que estaba lejos. Expresaba no solamente físicamente su realidad de su lugar espiritual, estoy lejos del Señor. Y si yo no se quería ni acercar,
se daba golpes en el pecho y decía, ten piedad de mí. Entonces, ¿cómo el Señor me rescata? El Señor me deja ver a su Hijo amado en la cruz, muriendo por mis pecados, y para mí fue eso glorioso. Dije, wow, yo debería estar ahí, pero Él tomó mi lugar. Y después empezó a traer un poco más de todas las cosas, historias que había aprendido, empezó a tomar sentido. Entonces, es siempre, o más bien, el Señor llevó mis ojos a verlo a Él y me dice, mira, con quien debes de estar en una relación es conmigo. Y me di cuenta, pero ¿cómo me acerco a ti? Y fue cuando entonces me dice, bueno, envía a Jesús para entrar en una relación contigo. Y fue de esa forma. Entonces la respuesta tal vez a la pregunta es, el Señor lleva mis ojos al lugar correcto. Me dice, ¿es en Jesús? Y ahí es donde debes de fijar tu mirada. Amén. En el momento en el que, incluso en la vida cristiana, en el momento en el que desvías la mirada de Jesús, todo se hace confuso. Y tal vez no te vuelves en un fariseo moderno, pero tal vez empiezan a surgir otras luchas, ¿no? Como el orgullo espiritual. O sea, ya soy hijo de Dios, ya soy creyente, pero me siento orgulloso de las cosas que hago bien, ¿no? Que esa es una, como diríamos esta vez en teología, o explicaré Romanos, son las patadas del viejo hombre, ¿no? O sea, Sí, yo pienso también eso de, la verdad, de cuando uno reconoce que el Señor es quien lo cambia, hay un cambio muy rápido, hay un cambio genuino, hay un cambio visible, no para los hombres, sino ante Dios, la verdad. Sí, y también muchas cosas de nuestra vida creo que se apega mucho a lo que demanda el estándar de la iglesia y no a lo que demanda el estándar de Dios. uh-huh. Sí, y personalmente incluso muchas de las veces vemos, ¿no? Como que, tal vez en mi diario de la escuela, ¿no? Oh, mira, saqué una más, es porque mi relación con Dios está más que la tuya. Despreciando a los otros, ¿no? Y cuando la realidad no es esa. Uh-huh. Es un estándar de conocimiento que tenemos. Sí, y tal vez lo peligroso en todo tanto antes de Cristo como después de Cristo, es que tenemos falsos estándares de espiritualidad. Sí. Ese es el problema. O sea, en mi vida antes de Cristo, mi estándar de espiritualidad era, voy a hacer estas cosas porque es lo que la gente quiere. Y una cosa, Joel, ¿cuáles son esos estándares de falsa espiritualidad? Por ejemplo, antes de Cristo, al menos en mi vida, era la opinión de las personas. O sea, yo quiero que mi familia diga, es un buen hijo. O sea, estamos haciendo un buen proyecto. Yo sabía que eso les daba a mis padres un sentido de satisfacción. Y entonces yo quería esforzarme de esa forma. En la iglesia, ¿no? No daba problemas. Entonces, en la iglesia, las personas que no daban problemas, si usted va a una iglesia y quiere ser valorado, no de problemas. Un buen concepto. No, yo lo notaría, la verdad. Pero, entonces yo sabía que, incluso cuando alguien me venía y me preguntaba, oye, ¿cómo estás? Yo sabía qué responder con la Biblia para que me dejara tranquilo. Entonces era una forma de decir, mira, soy una buena persona. No necesito a Jesús tanto como el borrachito de la esquina, o tanto como la persona que ya tiene un testimonio, que decimos, esta persona sí tiene un gran testimonio. Y realmente todos tenemos un gran testimonio porque tenemos un gran Salvador. Amén. Entonces, Sí. Esos falsos estándares, al menos en mi caso era la moralidad, ¿no? Ser éticamente responsable, tener buenas notas, ¿no? Después de Cristo eso es otra historia, porque los estándares tal vez que uno empieza a adquirir, no sé, un lenguaje teológico correcto, ¿no? Hablabas de las notas, ¿no? A veces uno puede medir su vida espiritual a través de las notas, ¿no? Y ese es el problema, falsos estándares. O sea, Dios tiene otra medida. Me hace pensar en Saúl y David, donde dice, Saúl quería la aprobación del pueblo, ¿no? Pero llega Samuel y le dice, Dios ha buscado otra persona, y él dice, donde mira su corazón. O sea, Dios conoce el corazón. O sea, el estándar de Dios es eso, tú mencionaste el Salmo, ¿no? Un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Sí. Esos son otros estándares, esos no se ven. Sí, pero no se ven, pero uno las conoce. Exactamente. Sí. Y uno conoce lo que está haciendo para que otros lo vean también. Uh-huh. Sí, y eso creo que también es parte de reconocernos o de ver esa perspectiva. De que muchas de las veces como hijos, ya sea incluso de hijos de padres que vienen de herencia cristiana, de raíces cristianas, como, si mi papá llegó a hacer incluso esto en la iglesia,
yo quiero también llegar a hacer esto, ¿no? Como que lo posicionan a su padre, incluso a sus hijos, y como que decirles, oh, yo quiero ser esto porque mi papá llegó a hacer esto. Pero sí, la verdad, y esas características que mencionabas son muy importantes de tomarlas en cuenta, pero también es cómo detectarlas, como decir, "Oh, ve, no, la verdad no es lo que dice la persona, sino qué me dice el Señor. ¿Cómo puedo detectar esas características? Sí, tal vez lo que se viene a la mente es, en primer lugar, reconocer que hay un estándar real que Dios establece y que yo debo entrar en esa relación con el Señor. Entonces, tal vez la primera cosa de cómo reconocer es, yo diría, ve al Señor y pregúntale, ¿esta es la forma en la que tú pesas? ¿O esta es la forma en la que el mundo está pesando? ¿O esta es la forma en la que esto es lo que tú valoras? ¿O estos son los valores del mundo? Ahora, entonces, eso en una relación con el Señor. La otra es, Dios nos ha dejado su palabra. Y su palabra es clara y ha traído claridad sobre nuestras vidas a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, el salmista decía, tal vez en el primer punto que decía, el salmista dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Sí. Entonces, está diciendo el Señor, mira mi corazón, ve si hay camino de perversidad en él. Entonces, y el Señor responde cuando pedimos conforme a su voluntad. Y la segunda cosa, Salmo 119 está hablando todo este tiempo de la escritura, ¿no? O sea, y me acuerdo el pasaje que dice, bueno me es haber sido humillado para que entienda tus estatutos. Entonces, para mí estas dos cosas van de la mano. Pregúntale al Señor y la otra es ver la escritura y ahí está claro. Sí. O sea, ¿qué es lo que Dios valora? ¿Qué es lo que Dios realmente dice? Y esto es lo que a mí me interesa. Y generalmente son cosas más profundas de lo que uno puede ver. Sí, incluso llegando a escuchar, veo que tú eres el ganador de todos los premios de los niños en memorizar los versículos. Creo que ya vamos, sirve. ya creo que vamos ya citando el Antiguo, Nuevo Testamento. Pero, wow, Joel, la verdad, cómo el Señor nos rescata de ese camino de perversidad, de ese camino de orgullo, de fariseo. Pero la verdad es como en el campamento, ver esa necesidad en Cristo realmente. ¿Cómo fue tu corazón en ese momento? Decir, mira, Señor, este soy yo, esta es mi condición, pero quiero golpearme al pecho, decirte que no soy digno delante de ti y quisiera darte esto, que entres a mi corazón. Y cómo también vieron las personas tal vez ese cambio en ti, el cambio que ya, cambio de fariseo moderno, ahora ser un creyente en Cristo. Y bueno, lo que soy en ese campamento, viví pecador porque estaba construyendo mi propio reino, viviendo bajo mis propias reglas, llevándome las estrellas que le corresponden a otro, o queriendo robarlas porque no me las puedo llevar, ¿no? Pero en un intento de robar su gloria, entonces ahí eso fue lo que confesé. ¿Y cómo se vio el cambio? Bueno, el cambio fue progresivo porque yo venía de un sistema donde se pensaba bien de mí, ¿no? Entonces era un cambio más profundo. Entonces fue una de las cosas más evidentes que empezaron a verse en mi corazón, tal vez hacia afuera, porque toma tiempo. Eso es como ir al gimnasio, ¿no? En el gimnasio el que se da cuenta primero del cambio es uno, ¿no? O sea, primero uno se da cuenta y dice, ya estoy más fuerte, ¿no? Y todos te ven igual, ¿no? Ya después los más cercanos se dan cuenta, está cambiando, y ya los más lejanos dicen, sí está cambiando. Lo mismo es así, ¿no? O sea, hubo una transformación profunda de adentro hacia afuera. Yo me di cuenta, y una de las cosas con las que me di cuenta es que dejé de juzgar a las personas. Porque eso hace un fariseo. Y el publicano dice, yo estaba peor que tú. En la misma condición. En la misma condición. De hecho, estaba mucho peor que tú. Sí. Y el Señor me rescató y yo te animo a que vayas con Él. Entonces, mi forma de ver a las personas era distinta. Dejé de ser duro con ellas. Dejé de juzgar su viaje espiritual. Porque cuando un fariseo está juzgando el viaje espiritual de los demás. Sí. ¿No? Si usted está escuchando esto y dice, ese es mi síntoma. Bueno, hay una cura y se llama Jesús. Pero es un síntoma de que nos estamos elevando y estamos poniendo falsos estándares. Entonces, juzgar el viaje espiritual de los demás, eso es lo que hace un fariseo. Lo que hace el publicano, lo que hace Pablo cuando entiende, él dice, yo había sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero ahora en Cristo. Pero ahora fui recibido a misericordia.
Entonces, él empieza a ver el viaje espiritual de los demás como un viaje de gracia. Y eso es una de las cosas que el Señor hizo en mi vida, incluso con mis padres. O sea, mis padres me dicen, o sea, tú eres bien duro con nosotros, ¿no? O sea, como que tu forma de hacer, tú hacías todo bien. Y cuando alguien no lo hacía como tú, era pecado. Y mis padres me dijeron, pero gracias a Dios que el Señor te rescató y ya no eres tan duro con nosotros. Realmente ha cambiado tu forma. O sea, ya nos tratas, o sea, ya la forma en la que tú nos hablas ya no es áspera. O sea, ya no es como, ustedes no hicieron esto y por eso pecaron. Sino realmente ya es una mirada más de gracia. Es decir, yo estaba en esa condición, yo también fallé. He recibido la gracia del Señor y ahora sí empiezo a verlo, ¿no? Entonces, puedo pensar en uno de esos cambios Que el Señor hizo. que el Señor hizo. O sea, dejas de mirar a otros y entras en una relación con el Señor, ¿no? Sí, y la verdad creo que esos de los cambios que el Señor hace son muy reflectivos para las demás personas. Otras personas ya comienzan a ver ese como, uy, ¿qué le pasó a esta persona? Claro. Como de la iglesia también los hermanos, incluso tu manera de ver a los hermanos es como Cristo los dio a nosotros, cómo nos vio a nosotros, como necesitan conocerme a mí. Toda la Biblia, todo lo que el Señor hizo realmente apunta de una necesidad con Dios. Todos tenemos la necesidad de conocer al Señor, pero hay otros, como decías, son un corazón más duro. Pero a pesar de eso, el Señor de una u otra forma va a trabajar en tu vida. Va incluso pasar por diferentes pruebas o necesidades. Pero también, Joel, después de conocer ya a Cristo, de esa vida transformada que el Señor hace en tu vida, de convertirse de Saulo a convertirse a Pablo, para ser un perseguidor, para que otras personas conozcan más de Cristo, ¿cómo el Señor comenzó a obrar en tu vida? ¿Cómo tomaste esa decisión incluso de poder conocer más del Señor? Pero de una manera ya intencional, genuina. Sí, por primera, después de esa época de los 15 años, antes leía la Biblia para responder un cuadernito y ganar los concursos. Después de eso empecé a leer la Biblia para entrar en una relación con una persona, no para cumplir un requisito que me ponían mis padres o la iglesia, sino realmente empecé a leer la Biblia para conocer al Dios que me había rescatado. Entonces, se empezaron a notar estos cambios donde empecé incluso a leer libros cristianos. Jamás había leído un libro y recuerdo ir a comprar un libro de bolsillo y viajando en el metro, aguantándome las lágrimas porque estaba hablando del sacrificio de Jesús. Entonces, bueno, el metro ahí en la Ciudad de México es el subterráneo, un transporte público. Entonces, pues como un varón no llora en el transporte público, y menos leyendo un libro. Entonces, el Señor ministrando ahí en el metro. Dándome duro en el metro. Y empecé a crecer, pero no era porque tenía que. Era porque quería conocer más al Dios que me amaba, ¿no? Y nuevamente, repito, el viejo hombre estaba ahí. El viejo hombre dice, ok, voy a cambiar la estrategia. Tal vez ya no va a ser hacia la salvación, donde te voy a vender esa mentira, pero tal vez voy a poner otros estándares, ¿no? Y ahora le llamamos orgullo espiritual, ¿no? Es las cosas buenas que haces. Y estaba esa lucha en mi corazón, ¿no? Así que el Señor me estaba rescatando de aún esa lucha de falsos estándares de espiritualidad. Y eso lo empecé a ver y empecé a compartir con otras personas. Y el Señor me llevó a un campamento donde después tomé una decisión de seguirle hasta esto de las misiones. Sí, y eso es muy importante también de tomar eso, ¿no? Esos puntos en cuenta de cómo ya el Señor comienza a ministrar en nuestra vida y comienza a orar de una u otra manera el Señor y nuestro corazón también se hace más vulnerable en conocer al Señor. Nuestra intencionalidad se hace vulnerable en conocer al Señor. Pero también quisiera conocer eso, después de conocer al Señor, cómo el Señor puso en tu corazón ya de venir a prepararte en Río Grande. ¿Hubo problemas, dificultades, adversidades que tomar? Y seguimos. ¿Puedes poner la pregunta otra vez? Ok. Ya la profe, ¿cómo el Señor cambió de ese corazón de fariseo a conocer al Señor de manera genuina? ¿Y cómo Dios puso en tu corazón ahora venir incluso a estudiar a Río Grande? ¿Quién te contó de Río Grande? ¿Tu familia, tus hermanos o alguien conocido? Ok, bueno, Río Grande no estaba en mi radar. Yo estudié, o mis padres
me animaron a estudiar una carrera, soy ingeniero en telemática, entonces terminé la carrera y después dije, bueno, señor, ¿qué es lo que quieres? Y entonces fui a un instituto ahí en México y ahí estuve sirviendo con un pastor que estudió aquí. ¿Cómo se llama el pastor? Se llama Pastor Luis. Bueno, no se llama pastor, pero le decimos Pastor Luis. Y él estudió aquí y yo estaba buscando aprender un poco más de los idiomas originales, un poco más de la pedagogía, y Río Grande ofrecía esas materias. Así que vine en el 2015 con un énfasis de 2 años y en 2017 terminé. Y algo que aquí también el Señor me enseñó o que trajo a este peregrinar cristiano fue mi identidad en Cristo. Porque entonces yo venía de un contexto religioso de buenas obras, y repito, el viejo hombre estaba ahí todavía queriendo bajarse de la cruz, aunque no puede, porque está crucificado, pero todavía quería. Entonces aquí conocí uno de mis mentores, el hermano David Love, y él me habló de mi identidad en Cristo. Y eso revolucionó mi vida cristiana. O sea, la primera cosa que revolucionó mi vida fue cuando entendí que tenía que relacionarme con Dios, no con un sistema. La segunda cosa que revolucionó mi vida fue mi identidad en Cristo. O sea, cuando entendí quién era en Cristo, pude obtener un descanso. Entonces todo empezó con el conocimiento de querer conocer más, pero a través de los idiomas bíblicos, el griego que ofrece el seminario, el hebreo. Pero en el seminario donde ibas también... No ofrecían en aquel entonces idiomas, ahora ya lo ofrecen. De hecho, yo una ocasión impartí una materia allá. ¿Cómo se llama el seminario? Palabra de Vida México, ahí estudié. Antes no ofrecían idiomas, pero ahora ya ofrecen. Y entonces ahí estudié 1 año, ahí conocí a mi esposa, ella no sabía que era mi esposa, yo sí. ¿Y en qué año era eso ya? Eso fue 2014. ¿Y tú tenías...? Yo tenía de edad 24 años. Entonces había terminado ya mi carrera, fui a estudiar. Y después 2 años vine aquí a Río Grande y la identidad en Cristo revolucionó mi vida totalmente. O sea, me liberó de muchas cosas que yo pensaba que tenía que hacer. Sí, y un punto también, ya de esa transición de estudiar en Palabra de Vida, tus padres, ¿cómo te dijeron? ¿Sabes qué, Joel? A la base de estudiar en Río Grande, ¿te apoyaron? Tal vez pastor de la iglesia. Estás tocando terrenos espinosos. Peligrosos. Mis padres siempre me apoyaron. Ay, eso sí, ellos me dijeron, está bien, si ya cumpliste con entregarnos tu título universitario, si el Señor te está indicando hacer eso, hazlo. Y ellos fueron los que económicamente me sostuvieron. Por el tiempo que llegaste. Por el tiempo que estuve en Palabra de Vida y bueno, junto con mis hermanas, que también tengo 2 hermanas, ellos prácticamente fueron los que se echaron el paquete al hombro mientras estuve en Río Grande, ¿no? O sea, una cosa era estudiar en México y otra cosa es pagar en dólares, ¿no? Entonces, ellos me dijeron, mira, no podemos, pero como todos los papás, ¿no? Pero en cuanto podamos, sí, te mandamos, ¿no? Y cada mes podían. Entonces, era como, wow. Sí. Y algo que estaba en mi corazón de, bueno, si hay algunas personas que están trabajando para que yo pueda estudiar, yo quiero ser fiel en eso, ¿no? Entonces, era como el Señor cambiando mi corazón. O sea, ya estaba pensando en otros, no solamente en mí. Y cuando llegaste a Río Grande, pisar tierra americana, soy americano, como otros lo conocen, pero ya cuando llegaste a Río Grande, ¿qué vistes o qué te impresionó cuando llegaste la primera vez? ¿O tenías un concepto diferente de lo que otros te habían contado? Llegué sin conceptos, o sea, no tenía ninguna información más que la del pastor. Me dijo, ve a Río Grande, allá enseñan idiomas. Entonces, no había ningún concepto, lo cual fue bueno, ¿no? Porque no venía con preconceptos. Pero tal vez una de las cosas que a mí más me impactó como alumno fue la cercanía que podía tener con algunos profesores. O sea, para mí eso fue vital, ¿no? Llegaba con preguntas y me respondían, me ayudaban. Y aunque ellos tienen mucho más recorrido que yo, o sea, eran personas que tenían una sensibilidad, una humildad para enseñarme. ¿Y había temor para acercarte a ellos? Sí, porque antes no había un departamento como lo hay ahora, de cuidado espiritual. Entonces prácticamente era, tú solito ibas y tocabas la puerta porque la mayoría la tenía cerrada. Porque pero creo que era más de valor y tocar la puerta. Y generalmente, no sé si por educación me respondían, me atendían,
pero eran muy amables. O sea, y el concepto que había en aquel entonces cuando yo estudié es que siempre están ocupados. Todos están ocupados, entonces... ¿Y quién te daba ese concepto? ¿O tú mismo lo creas? Uno mismo lo crea. O sea, uno mismo empieza a ver, dice, es que de estar ocupado y yo voy a hacer una carga. Y uno mismo se vende esa idea. Cuando nada más era una cuestión de tocar y preguntar, ¿no? El no ya lo tenías. Pero generalmente, la mayoría de las veces que yo me acuerdo, 90% de las veces, sí me pueden atender, a menos que me dijeran, ¿sabes qué? Estoy preparando algo. Sí. Pero para mí fue algo que... Y creo que tal vez es por eso me dedico a esto, por la influencia de ellos. Sí, pero también esa parte cuando llegabas, ¿qué preguntabas tú? ¿Qué necesidad había de preguntarles algo a esas personas? Pues llegaba, no sé, según el área de especialidad del profesor, y les decía, oye, hermano, ¿qué piensa de esto de misiones? Y ya me decía, o sea, prácticamente iba con el tema de especialidad. O iba a hacer la tarea con el profesor. ¿No? Vamos a hacer la tarea. Ahí terminaba mis tareas, ¿no? Pero sí, creo que era saber qué preguntar para aprovechar el tiempo. Sí, no, y eso es muy importante también porque de una otra manera nosotros nos creamos esa área, ¿no? De como vemos como el maestro que estudió ya su maestría o algunos doctorados como muy ocupado, ¿no? O tal vez está con muchas cosas. Y la verdad sí, incluso yo personalmente me da mucho temor acercarme como el hermano no creo que no me va a responder, está con la agenda llena. Y cuando en realidad es como en solamente ir a tocar y va a ser la oportunidad si Dios permite, y si no, tampoco es como un rechazo de ellos, sino es como parte de ellos como en otro momento, pero están dispuestos a compartir. Y eso es algo muy bonito, la verdad. Sí, que yo he aprendido también, y lo he visto aquí en diferentes personas, que doy gracias a Dios. Incluso la vida de Joel también. Sí, yo creo que aprendí ese modelo de ellos y me marcó tanto que continué haciendo esta labor, ¿no? De hecho, volvimos a México y volví a enseñar allá en Palabra de Vida y de algunas clases, pero nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que las clases llegaban al corazón de los estudiantes, pero siempre faltaba ese fuera del aula, ¿no? Ok, ya me dijiste que tengo una lucha con esto, pero ¿cómo la resuelvo ahora? Y ya se acababa la clase y ya los alumnos se quedaban así como de, ¿qué sigue, no? Sí. Entonces, parte de nuestro ministerio y cómo se va dando forma a todo esto es que en mi corazón está la enseñanza. O sea, a mí me gusta el aula. Cuando fue COVID extrañé mucho el aula, pero en mi corazón está la enseñanza. Y cuando el Señor está hablando de los corazones es, después, ok, ¿y después qué? ¿Cómo camino con alguien en un proceso de restauración? ¿Cómo camino con alguien que Dios está hablando en su vida? Que ya lo vi en el aula, pero acabó mi clase y me voy. Entonces, parte de la visión de mi esposa y mía es justo eso, o sea, continuar un trabajo que ya sucedió en el aula. O sea, y eso es a lo que Dios nos ha llamado aquí y creo que es lo que haremos, a menos que el Señor nos traiga otro peso en nuestro corazón, pero creo que es eso. Y también quisiera conocer, tal vez cuando estás aquí en Río Grande, ¿tuviste algún problema, dificultades o pasó algo porque el Señor obra de diferentes maneras? Sí, hubo dificultades emocionales. Y mi esposa también sabe esto, ¿no? Dificultades, confusiones sentimentales. Y una cosa, profe, una cosa. ¿Dices ya tu esposa o en ese tiempo ya todavía no? No, la que ahora es mi única esposa. Sí. Sí. En ese entonces ella no era mi esposa. Porque llegaste soltero. Ajá, yo llegué soltero. Entonces había muchas confusiones emocionales en mí. Las cosas en México con ella no habían terminado del todo bien, del todo claras. Entonces, sí, mi corazón necesitaba ser restaurado en esa área emocional. Y fue cuando la identidad en Cristo me ayudó. O sea, el seminario para mí fue un proceso de restauración. Tal vez uno dice, yo vengo a aprender griego y hebreo y herramientas pedagógicas. Y Dios dice, mira, tu plan está muy padre, pero yo tengo otro plan. Que está más padre, que es el plan de la santificación. Y no se va a interrumpir. Entonces, Dios empieza a mover mi corazón, empieza a meter mano, me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas, ciertas luchas, ciertas confusiones emocionales, y donde acudía a mis consejeros y les decía, mira, esto pasa y
y no sé hacia dónde va el Señor. Y el y- Señor me ayudaba. sí, y cuando ibas con tus consejeros, era con ese propósito de abrir tu corazón, como realmente hay una necesidad tuya también de parte, buscar ayuda, ¿no? De otras personas que también han luchado con eso Ujú. o saben cómo ayudarte. Sí, al inicio es un proceso, mira, la mentoría es un proceso de confianza, de crecer en confianza. Entonces, una de las cosas que siempre animamos es observar, ¿no? Observar que la persona sea confiable, que la persona sepa cómo dirigirte hacia la escritura. Entonces, mi primer semestre básicamente fue ese sondeo. O sea, me gustaría que esta persona me acompañara en esta área, necesito conocerla más. Entonces, las primeras preguntas eran a veces muy generales, pero ya llegamos a un punto en el cual él ya tocaba ciertos aspectos. Le decía, no sé, le decía, mire, hay una chica en México que me interesa, pero las cosas quedaron muy confusas. ¿Qué puedo hacer, no? Y ya el hermano Ken Bennett me decía, que fue uno de los profesores aquí, me decía, yo creo que vamos a orar por este camino y vamos a ver cómo Dios responde. Pero eso fue un proceso de confianza, o sea, ir construyendo la confianza. Sí, y eso lo que el Señor ha trabajado durante todo ese tiempo ya en Río Grande. ¿Por cuánto tiempo estudiaste de aquí? Porque también como que estudiaste ya en México, te convalidaron los créditos también. No, solamente estudié, en aquel entonces se revalidaban para 4 años, yo solamente estudié 2, entonces hice mis 2 años y me regresé a México a apoyar a mi iglesia. Y también apoyar al lugar donde también antes ibas, Palabra de Sí, Vida. primero regresé a buscar trabajo porque en aquel entonces, al final de mi segundo año aquí, la que ahora es mi esposa y con la que todo en aquel entonces estaba bien confuso, ya me empezó a hacer caso, ya empezó el Señor a aclarar las cosas. Entonces regresé a México también para conocerla más y poder platicar con ella. Y como yo tenía el deseo de casarme, pues empecé a buscar trabajo con mi profesión. Dios me lo impidió en muchas ocasiones y utilizó otras personas para animarme a continuar en el camino que creo que Dios ha puesto hasta ahora, que era el ministerio. Entonces sí, regresé a México, sí para apoyar a mi iglesia, también para conocer a mi esposa. Y ahí Dios fue dirigiendo. No fue un proceso sencillo, hubo mucha confusión en cuanto a qué es lo que quería el Señor para mí al graduar. O sea, para mí fue un golpe bien duro salir del seminario y tratar de reintegrarme a la vida fuera de aquí. ¿Por qué fue muy duro? Había estado 2 años viviendo en el seminario donde todo el lenguaje es académico, teológico, es una comunidad, pero la vida en México continúa. Entonces, cuando yo iba a visitar a mi iglesia era como de, o sea, ellos siguen viviendo, ellos siguen creciendo en otras áreas y como que yo no encajaba, como que me había quedado atrás o desconectado ¿De muchas cosas? de muchas cosas. Mm. Entonces fue regresar e integrarme otra vez a lo que ellos les gustaba hablar, ¿no? O sea, aquí uno habla de teología, habla de la Biblia y qué piensas de esto, pero cuando regresé a la iglesia era como, ¿qué piensas del Bayern y del Real Madrid? Y para mí era como, estoy desconectado de eso, ¿no? O sea, y algunos tal vez aquí siguen pensando que Mesut Özil juega en el Real Madrid. Eso ya fue hace años. Esa discusión va a salir y va a surgir. Y creo que va a ser muy grande. Entonces, Sí la tocamos. era como volver a conocer a mi gente. Para mí Sí. fue eso. O sea, me voy a integrar, voy a conocer a mi gente. Voy a ver cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Mi preocupación cuando estaba aquí era hacer mis tareas, que Populi no se me pasara. Mm. Pero la preocupación de la gente ya eran otras, ¿no? O sea, el lunes es pesado, es difícil, volver al trabajo, el tráfico. Entonces fue volver a conectar con las personas para poder servirles mejor. Oye, qué agradable como el Señor ha trabajado en tu vida, la verdad. Y ahora después de esa transición de graduar aquí en Río Grande, ahora ir a México, y creo que también decías, ahora incluso de tener una novia que Ujú. futuramente convertiría en tu esposa, Ujú. Por fe. por fe. Sí, y cómo realmente ese Joel Ruiz, como entró en Río Grande, ¿cómo fue el que salió?
con ese propósito de compartir, con ese propósito de ayudar a la iglesia, con ese mismo propósito de incluso de construir ese líder cristocéntrico con las demás personas. Sí, bueno, yo entré pensando que venía bien. Salí reconociendo mi necesidad cada día de Cristo. Entonces yo cuando entré pensé que algunas cosas del cristianismo las tenía bajo control, pero realmente en mi peregrinar con el Señor aquí me necesitas todos los días, más de lo que tú piensas, así que ven a mí, ¿no? Cada día. Entonces, sí, pensaba al inicio que uno necesita la gracia, y cuando salí de Río Grande, digo, lo necesito todos los días. Entonces, cuando volví a México, dije, ok, Señor, necesito de tu gracia. Estoy tan necesitado de la gracia como lo están necesitadas todas las personas. Así que ayúdame a poder depender de ti, descansar en ti, confiar en ti, crecer en una relación contigo. Ya no con un sistema, sino contigo. Sí, y después de esa transición también, ¿cómo fue que el Señor puso ya, tal vez venir acá incluso a estudiar, a preparar a otros en Río Grande, incluso ya casado con... Fue chistoso porque uno de mis mentores en México, un chileno ahí medio loco en sus conceptos, pero él me ayudó mucho, me dijo, bueno, momento de integrarse otra vez a la vida, a ver cómo funciona esto. Y entonces yo estaba buscando trabajo y una de las cosas que él me dijo, bueno, haga lo que Dios le ha pedido. Estuvimos orando, no encajaba tenía muchos conceptos que había aprendido aquí y quería que mi iglesia los implementara allá, lo cual era un error. O sea, querer que lo que yo crecí en 2 años, mi iglesia lo entienda en 2 meses, realmente no, es bien complicado y uno se puede frustrar. A veces uno trae muchos idealismos que lee los libros de ciertas iglesias, ciertos pastores, y uno quiere volver a su iglesia y con esos idealismos y se frustra, la gente no habla su mismo lenguaje. Entonces, él me ayudó mucho en esto. ¿Y por qué cuento esto? Porque una ocasión él me dijo, no puedo dar una clase en México, pero dala tú, ¿no? La clase era gramática castellana. Entonces, yo tomé su lugar, me quedé con la clase. Al final de todo. Después él tomó otra clase y después el seminario y Palabra de Vida me invitó a dar otras clases, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Y tú ibas con ese propósito de ayudar también al seminario o el Señor abrió las puertas para apoyar en la iglesia? Fui a probar primero para ver si era lo que Dios quería, ¿no? O sea, mi corazón estaba en la enseñanza, pero ya enseñar un seminario es otra profundidad, otro esquema. Y entonces recuerdo una ocasión en gramática castellana que estaba explicando un concepto acerca del subjuntivo y lo apliqué en una cuestión de la Biblia y como que la pupila de alguien se dilató y como que dijo, wow, entendí el subjuntivo y sirve de algo para la vida. Y yo dije, me gusta ver esas reacciones. Era como si los oídos se conectaran, como si un cirujano estuviera conectando los oídos y escuchaban por primera vez. Para mí dar clases es eso, como cuando alguien entiende, se dilata la pupila y dice, wow, me puedo relacionar con Dios a través del imperativo, subjuntivo y todo lo que uno aprende ahí en gramática. Y como wow, me gusta esto. Lo puse en oración, le comenté a mis padres dijeron, me parece que es lo que el Señor está indicando, vamos a orarlo. Me llamaron para dar más clases y dije, bueno, me parece, Señor, que estás indicando esto, es momento de comenzar a levantar sustento. Mi iglesia me dijo, para mí fue esto increíble, mi iglesia me dijo, parece que el Señor te está moviendo hacia esta zona de misiones y queremos apoyarte. Y fue como empezamos ahora a hablar el mismo lenguaje sin forzarlo. Señor abriendo puertas. El Señor abriendo puertas. Sí. Y después me invitaron a dar perspectivas. En el 2019, me invitaron a dar perspectivas. Los de Río Grande. Los de Río Grande. 2018 me invitaron por primera vez a dar perspectivas. Vine a dar perspectivas, la lección número 4. 2019 me volvieron a invitar aquí en Río Grande. Entonces, en esta ocasión vine con mi esposa. Y dije, yo estaba terminando en ese entonces mi maestría en Southwestern. Y bueno, Río Grande sabía, ¿no? Entonces, ya me iba a ir yo. Salí un sábado para Saltillo a dar unas conferencias. Ya me estaba dedicando al ministerio, a la enseñanza. Y ya estaba este peso en nuestros corazones de vamos a enseñar, pero queremos acompañar a los chicos fuera del aula.
Y entonces Río Grande me invita a dar perspectivas 2019. Yo ya me iba a ir y me invitan un hermano me invita a unas hamburguesas aquí. Dije, yo creo que como gratitud. Para compensar. Como decir, viniste a dar perspectivas. De México, todo. De México, vamos a llevarte a comer unas hamburguesas. Me acuerdo, el lugar, ¿no? Directo, ¿qué tal si nos cobran por, ¿cómo se le llama? ¿Por la sonrisa? No, ¿qué tal si nos cobran por patrocinio? Pero es un lugar donde dan muchos cacahuates, porque me acuerdo que lo que más había en la mesa era cacahuates, o maní, como le llaman aquí. Y entonces, ahí me hablan y me dicen, oye, ¿has considerado venir a enseñar a Río Grande? Sabemos que estás haciendo tu ministerio, pero queremos saber que lo ores. Lo oré. 2020 entra la pandemia, se cancela todo. Y estabas ya en México. Estaba en México, seguía sirviendo en México. Todo el tiempo estuvimos como misioneros en México. ¿Pero seguías con el contacto también con Río Grande? Sí, seguimos en contacto con Río Grande. Entra la pandemia, cambian todas las cosas. El seminario nos dice que por el momento no podemos venir. Me acuerdo que estaba sentado en mi sala. Dije, para nosotros fue un golpe duro el hecho de decir, bueno, pensamos que el Señor estaba dirigiendo hacia allá y el Señor dijo, parece que no, porque el gobierno había cambiado las reglas y no se podía. Y habían cerrado fronteras en ese tiempo Habían también. cerrado fronteras, estaban cambiando las visas religiosas, entonces se detuvo todo. Y entonces en diciembre de 2020 me vuelven a hablar y me dicen, tenemos este puesto que estamos abriendo, es un nuevo departamento. ¿Y cuál era el puesto? Spiritual Advisor o consejero espiritual de los estudiantes, que es el puesto que ahora tengo. Estuvimos hablando con mi esposa, aunque el Señor ya había trabajado esto en mi corazón está el aula. O sea, eso es como lo que a mí me gusta. Pero también entiendo que hay un proceso fuera del aula. Hay alguien que necesita acompañar, escuchar. Y eso es lo que Dios estaba trabajando. Era lo que hacíamos en México. Cuando íbamos al seminario, hablábamos acerca de la clase, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hablábamos de los ídolos del corazón. Hablábamos de restauración, Segunda de Corintios, consolación. Todo eso. Y fuera del aula era cuando sucedía lo que realmente a nosotros nos dejaba sin palabras, ¿no? Donde alguien decía, yo estoy luchando con este pecado, ayúdenme. Entonces, a mí me pasó esto en mi vida. ¿Cómo camino? ¿Cómo salgo de esto? Si tú me dices que Jesús realmente es suficiente, si me dices que Jesús realmente salva, yo necesito eso. O sea, si me dices que Jesús realmente sana el alma, dime cómo. Y era lo que hacíamos mi esposa y yo, mi esposa con las chicas, yo lo hacía con los muchachos, pero lo hacíamos por un corto tiempo de 1 mes, 2 meses. Y lo hacían por manera informal. O sea, nos llevaban a enseñar, pero lo hacíamos fuera, ¿no? O sea, alguien me decía, quiero platicar contigo, nos sentábamos y hablábamos, escuchábamos la historia. ¿Y siempre estabas abierto a escucharlo también? Creemos que era lo que Dios estaba haciendo. Porque lo estaba llamando específicamente. Era donde Dios estaba trabajando en nuestro corazón, haciéndolo un poco más grande. Porque a veces mi corazón era la enseñanza, sigue siendo la enseñanza, pero ahora está la enseñanza 1 a 1. Entonces, y ahora ya cuando ya vienes en 2020, te dan esta oportunidad de trabajar en área de vida espiritual y aceptas, bueno, oran también con tu esposa y aceptan este lugar que les han puesto de parte de Río Grande. Y ahora toca, creo que una de las partes también fundamentales es que todos aquí que sirven en Río Grande tienen su sustento. ¿Y cómo fue para ti esa parte para ti? Mira, yo estaba cómodo en México. O sea, en las cuestiones económicas teníamos nuestro 100% en México. O sea, era algo que la iglesia nos había apoyado con una parte. Ya más personas, no solamente mi familia, que hasta la fecha mi familia todavía sigue siendo parte de mi sustento. Otras personas se estaban sumando. Entonces cuando Río Grande nos llama, era como, ok, vamos a movernos. Y el inicio era como, ok, Señor, confío en ti. Prácticamente me sentía como Abraham, vámonos a la tierra desconocida. Pero tenía que pasar por Taré, ¿no? Ahí en Harán, hacer una parada antes donde el Señor todavía te despoja más. Entonces cuando llegamos aquí, uno de mis pensamientos es, no lo vamos a lograr.
O sea, llegamos ¿En qué justo sentido no lo van a lograr? ¿En en, cuestión económica? en la cuestión económica. O sea, sí está muy bien, el Señor está haciendo cosas grandes, pero no lo vamos a lograr. ¿Y Entonces, eso lo pensabas en tus propias fuerzas sí, también? eso lo pensaba aquí, o sea, Ya llegando aquí. llegando aquí. Sí, sí, sí. O sea, ya había aceptado ya ya. había aceptado, Ya estabas aquí con ya la- estaba aquí sirviendo. Pero estabas- Noviembre de 2021, yo llegué aquí. Y noviembre, a finales de noviembre estaba diciendo, Señor, no lo vamos a lograr. Aquí. Pero estoy aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y después la pregunta es, ¿y qué vas a hacer tú? Y siempre era como, ¿qué voy a hacer yo? Soy latino, no tengo contactos en el norte, soy morenito, no tengo contactos güeritos. Se llama, le decimos morenito al color humilde. Al color, ok, sí. Entonces era como, Señor, pero estamos seguros que nos has traído aquí y en el momento en el cual nos digas que no, nos moveremos, pero queremos ver tu mano. Y así el Señor iba trayendo personas. Tuvimos que hacer nuestra labor de hablar con algunas iglesias. Algunas iglesias nos dijeron que no. No nos dijeron no para siempre, pero nos dijeron no por los próximos años. Sí, y también tomando en cuenta que ese era un tiempo de pandemia, ¿no? Ujú. Y no creo que muchas personas pasaban por diferentes dificultades, necesidades, y creo incluso en ese tiempo para levantar sustento se ve que no es el adecuado. Sí, teníamos sustentadores en México. Cuando llegamos acá, muchos de nuestros sustentadores se quedaron sin trabajo. Entonces, no era como tener esas conversaciones tan cómodas con ellos, porque pues era como no tienes trabajo y cómo quiero respetar a un... O sea, cómo quiero mirarte con dignidad. Tal vez era mi concepto, ¿no? O sea, Sí. aún para levantar sustento necesitamos mirar con dignidad a las personas. O sea, no como bancos, No. sino como personas que con dignidad, con valor, amadas por el Señor. Entonces, llegamos aquí y el Señor estaba trabajando en esa área económica, ¿no? Y aún, o sea, yo puedo decirte que al día de hoy el Señor sigue trabajando, ¿no? O sea, seguimos orando por seguir levantando sustento, para hacer lo que Dios nos ha pedido. Seguimos escribiendo reportes, haciendo lo que nos toca, pero descansando en el Señor. O sea, ya llevamos 1 año y medio aquí y el Señor no ha fallado en su promesa, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esa pequeña parte de que ahora estás como casado, ahora con tu familia, levantaste el sustento y sigues en ese proceso de levantar sustento. Y me gustaría también conocer esa parte de que ahora también eres lo que el Señor puso en tu corazón, ser ese maestro, ser ese consejero, formar parte de aquí como líderes cristocéntricos en los corazones de los estudiantes. Y también he sido parte y doy gracias a Dios por la vida que realmente ustedes son, de que ustedes también son líderes cristocéntricos que reflejan ese amor a otras personas. Y también de la parte de la área de vida espiritual, también me gustaría conocer cómo ayudan a los estudiantes aquí en Río Grande. Okay. Sí. Entonces, ¿y cómo ayudan, hermano? ¿Cómo ayudan, profe? Tal vez una de las cosas que... Y tiene que ver tal vez con mi trasfondo es el hecho de saber vivir bajo el radar. O sea, saber vivir bajo las reglas para no meterte en problemas, para que piensen bien de ti. Pero algo que me anima mucho es que Dios tiene un plan mucho mayor. O sea, Dios no quiere cambiar solamente lo de afuera, realmente Él quiere cambiarnos adentro para que se vea afuera. Él hace una obra más profunda. Entonces, lo que hacemos aquí justo es eso. O sea, muchas cosas que nosotros sabemos, necesitamos que aterricen en el corazón. Y para llegar a ese punto, a veces alguien tiene que caminar lado a lado, o sea, junto a ti. Alguien te dice, yo sé que el Señor perdona, pero hice tal cosa. El concepto lo tengo, lo sé, lo he enseñado a otros, pero me cuesta aterrizarlo en mi propia vida. Entonces, es la forma en la que ayudamos, donde solamente buscamos que ese conocimiento aterrice en el corazón y empiece a dar fruto. ¿Y por qué es importante tener una vida espiritual, un área espiritual aquí en el seminario? Los requisitos que Pablo da para el ministerio son no de capacidades, son requisitos espirituales. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, no peleonero, no avaro. Entonces, Sí. son cuestiones espirituales, no son cuestiones de capacidades. Sí, uno de los requisitos es apto para enseñar, pero las demás son de carácter. Y
¿Y por qué es importante tener esta área que trabaja el carácter? Porque es lo que Dios quiere. Dios está transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. Eso es carácter. Es mucho más que conocimiento, o sea, es algo más profundo. Muchas personas con conocimiento han deshonrado la iglesia, han deshonrado el nombre de Cristo, han dañado a otras personas por falta de carácter. Entonces, si trabajamos en el carácter, podemos alcanzar a las personas, dar un buen testimonio en el nombre de Cristo, que su nombre sea conocido en todo el mundo, y sobre todo también libertad espiritual, sanidad espiritual, restauración espiritual, una conexión con Dios. Entonces, para mí eso es caminar en lo que Dios está caminando. Dios camina en el sendero de la transformación de Jesús en nuestra vida, la transformación de nuestra vida a la imagen de Jesús. Y creo que eso implica el carácter. Sí, también el conocimiento es súper importante, porque de ahí parte las verdades que vamos a vivir, que vamos a creer por la fe, que vamos a poner en práctica. Pero el área de carácter es caminar en la sintonía que Dios quiere, ¿no? Y entonces mandamos también el mensaje correcto. Lo que estamos diciendo es que a nosotros sí nos interesa, como Río Grande, no solamente lo que sabes, sino lo que eres. De hecho, entre más, decía un anciano, entre más voy avanzando en la vida, me preocupo más por lo que me voy convirtiendo que por lo que hago. Entonces, eso es carácter. Lo que quiere el Señor trabajar en nuestras vidas con nuestro carácter. También, eso también muy importante también entender que lo que están haciendo ahora como departamento, yo he visto que lo han trabajado de manera muy constante con los estudiantes. Ahora hay talleres aquí en el seminario también. Y la verdad es como esos talleres edifican no solamente en nuestra vida espiritual, no solamente en nuestro conocimiento, sino nos lleva a esa manera más intencional de conocer al Señor, de relacionarnos con Él, y relacionarnos con nuestra iglesia, con nuestro ministerio, relacionarnos con los que el Señor tiene amor, con otras personas. Y la verdad es una parte muy fundamental que la vida espiritual de los estudiantes para nosotros, porque un líder sin vida espiritual... Sí, eso lo llamamos el síndrome del sumidero, es donde aparentemente todo por fuera está bien, pero por dentro no hay solidez, ¿no? O sea, eso es... y de repente se derrumba, ¿no? Es como cuando uno va en la carretera y le llamamos socavones, ¿no? O sea, que se abre la tierra y abajo está todo hueco, ¿no? O sea, por fuera parecía que estaba bien, pero no había fundamentos sólidos. Y eso también pasa en la vida cristiana. O sea, por fuera uno puede dar cualquier apariencia y por dentro está todo desordenado. La buena noticia es que en algún momento eso se va a derrumbar. Sí. La mala noticia es que eso va a doler. La buena noticia es que el Señor aún va a trabajar en medio de ese dolor. Entonces, antes de que eso suceda, el Señor quiere trabajar en lo profundo de nuestras vidas. Y también quisiera cómo tomar esa iniciativa a otras personas o incluso a estudiantes o personas que nos están escuchando, tomar iniciativa de tener como esa vida espiritual. ¿Tú qué les motivarías? Tal vez uno de los primeros conceptos que le transmitiría es: nos relacionamos con una persona y esa persona es gloriosa, es amante, es buena, o sea, es bella, es santa. Entonces, para mí mi motivación sería animarlos a entrar en una relación a través de Jesús con esta persona, con este ser glorioso llamado Dios, un Dios en tres personas, a través de Jesús. Entonces, entre más conozcamos el carácter del Señor, más seremos atraídos a Él. O sea, realmente es bello. O sea, Él es el más hermoso. Hay muchos salmos que hablan acerca de esto, ¿no? Entonces, mi ánimo sería o sea, ¿quieres profundizar en tu vida espiritual? Debes de abrazar el concepto de la belleza de Dios. O sea, Dios es bello. De hecho, o sea, es lo más hermoso que... O sea, es la definición tal vez de la hermosura. Sí. Y cuando uno abraza ese concepto, decir, ok, yo quiero estar contigo, aunque eso revele ciertas cosas de mí, porque yo no soy bello, yo tengo defectos, es decir, pensar que Él es perfecto me atrae. Entonces, tal vez elevar los conceptos que tenemos de Dios y asemejarlos más a lo que dice la Escritura.
Sí, y sobre todo eso, lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas, también lo que está haciendo en tu vida, en tu familia, y ahora como está parte del seminario, los amamos, los respetamos y honramos su vida por ese amor que están haciendo, el trabajo arduo cada día en nuestras vidas. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con lo que el Señor está haciendo. Gracias, profe, por lo que están haciendo en Río Grande. Gracias por lo que están haciendo para el Señor. No, gracias al Señor porque Él ha tenido mucha gracia conmigo, ha sido muy paciente conmigo, lo sigue siendo, aún me sigo equivocando, aún me hace falta discernimiento, pero el Señor es lento para la ira y grande misericordia, Él se deleita en perdonar, así que para nosotros es un gusto poder caminar con otros que también están necesitados de la gracia como nosotros, y nuestro mayor anhelo es que aquello que el Señor nos ha permitido experimentar, ya sea una relación con Él, abrazar los conceptos de la identidad, empezar a vivir conectado a la fuente, nos gustaría que también otras personas lo vivieran. Decir, Señor, si esta agua viva que me ha dado de probar a mí, me gustaría que también lo probaran ellos en su vida. Entonces, es un caminar lado a lado, ¿no? Y eso nos agrada. Llevar más a Él. Y también me gustaría, si Dios permite, en otra ocasión, nos gustaría como llevarlo no solo al conocimiento tal vez escrito, sino como a la práctica. Y también nos gustaría tenerles a ustedes próximamente, si Dios permite, en otra ocasión, para que ahora no solo llevarlo, como digo, ese conocimiento, cómo otras personas lo pueden practicar, cómo podemos ayudarlos, cómo buscar al Señor a través de nuestra vida espiritual y de muchas maneras como el Señor ha estado obrando. Entonces, muchas gracias, hermano Joel, que el Señor les bendiga. Esto ha sido Entre Hermanos. A las personas que nos escucharon, les agradecemos a cada una de sus vidas. Y si tienen comentarios, escríbanos. Y también si tienen algún mensaje de agradecimiento o una petición de oración, sería excelente poder escribir, orar por ustedes y recordar que estamos glorificando al Señor, conociendo aparte de estudiantes, historias del staff, cómo el Señor les ha llamado y cómo el Señor ha convertido a ese líder cristocéntrico para la gloria de Dios. Y antes de terminar, quisiera que si puedes orar, por favor, profe, por este tiempo. Claro, claro. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios de gracia, eres un Dios que rescata a personas como yo que venimos del fariseísmo. Gracias porque nos das a Jesús, que es tu Hijo perfecto, tu Hijo amado. Y cuando confiamos en Él, no solamente nos salvas, nos perdonas, sino también nos das una nueva identidad. Y yo te agradezco por eso, porque ya no tengo que agradar a las personas para recibir su aprobación, sino me has dado esa libertad ahora de poder descansar en lo que soy en Cristo, en los planes que Él tiene para mi vida. Y también gracias porque sigues en ese proceso de santificación que es mi vida. Aún hay muchas cosas que necesitas cambiar de mi corazón, cosas profundas, pero tengo la esperanza de que terminarás la buena obra que comenzaste, que algún día pronunciarás sobre mi vida, consumado es, he terminado la obra que tenía que hacer contigo. Y oro también para que las personas que están escuchando esto también puedan entender este proceso de peregrinar de vida cristiana y puedan sobre todo probar esta agua viva en cada área en cual les haga falta. Te alabamos, Señor, te bendecimos, gracias por este esfuerzo de llevar estos testimonios a otras partes y sobre todo que tu nombre sea glorificado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.